Hola, esto es Divulgación Total. Hoy es 8 de noviembre del año 2024 o 2024, como he escuchado que les gusta decir a mis paisanos peruanos. No caigas en la manipulación. Y bueno, en estos últimos días, especialmente después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, tanto Ileana como yo hemos estado viendo un montón de videos, declaraciones, comentarios de personas de muchos otros países, ¿no? En algunos casos de Perú también, en donde se hacen comentarios sobre por qué Donald Trump ganó, cómo ganó, por qué los hispanos o latinos votaron por él, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un montón de cosas que la gente comenta, la gente que vive fuera de Estados Unidos, que comenta y que son solamente repetición de lo que los medios masivos de comunicación y las grandes agencias de noticias de Estados Unidos dicen y propalan por todo el planeta. Y todo el resto del planeta lo repite como si fuera un credo o una oración religiosa. Uno de los ejemplos que les voy a mostrar es un video con el cual me topé de casualidad en Facebook, publicado por el señor Jaime Maussan, conocido periodista mexicano. Me encanta su trabajo que hace con respecto a revelar todo el tema extraterrestre, pero aquí me parece que o su equipo o él fallaron, porque lo único que han hecho es repetir exactamente lo mismo que dicen los medios masivos de comunicación, sin revisar lo que dice el otro lado de esa narrativa. Repitiendo, como hemos visto, agrego, ¿no? No es solamente el señor Maussan, lo he visto en un montón de periodistas de mi país. Por ejemplo, hay una conocida periodista que no voy a nombrar, muy conocida ya en mi país, experta legal, ¿no? Que hizo el comentario de, por si acaso, dijo, Donald Trump quiere imponer aranceles a varios otros países y eso es lo que hacen, pues, no me acuerdo si dijo los socialistas o los comunistas, ¿no? Siempre lo tildan de medida proteccionista. Y eso no es lo que ha dicho Trump. Sí, efectivamente Trump quiere imponer aranceles a otros países, pero siempre y cuando no haya reciprocidad, no haya respeto de esos otros países con respecto al intercambio comercial con los Estados Unidos. Es decir, si por ejemplo China fabrica sus productos muy baratos y en su país, ¿no? Y después los exporta hacia Estados Unidos y los vende en Estados Unidos sin pagar ningún impuesto extra, arancel, lo que se llama arancel, sin que Estados Unidos gane algo. Eso es una competencia injusta, porque lo producido en China es muy barato comparado con lo que se produce en Estados Unidos y de esa manera afecta a los productores, a los fabricantes de Estados Unidos. Lo que está haciendo es decirle, como un ejemplo, a China, ¿no? Si no me permites a mí vender tus productos en tu país sin pagar aranceles, yo no te voy a permitir a ti, Partido Comunista Chino, vender tus productos en mi país sin que tú pagues aranceles. Por largo tiempo ha dicho Donald Trump que a los productores o fabricantes de los Estados Unidos no se les permite poner sus productos en el mercado chino. A veces ni siquiera pagando aranceles, pero si pagan aranceles
obviamente están en desventaja, no pueden, ¿no? No pueden competir de esa manera. Y sobre todo, considerando la mano de obra china que es prácticamente de esclavos, ¿no? No les pagan nada o lo mínimo. Pero en fin, ya eso es, el tema económico es otra cosa, ¿no? Pero ahí se dan ustedes cuenta de la falta de información de los periodistas de profesión de otros países. No investigan a fondo el tema y comentan sin informarse primero. Así que vamos a ver una parte, al menos lo principal de este video del señor Maussan, que es lo mismo que repiten los medios masivos de comunicación, incluso los medios hispanos de comunicación, como en los Estados Unidos, como Telemundo, Univisión, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, vamos a escuchar lo que dice el señor Maussan aquí. Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos, a pesar de ser un criminal convicto. A ver, Donald Trump ha sido elegido presidente de Estados Unidos a pesar de ser un criminal convicto. Esto de por sí ya es la repetición de lo que dicen los medios masivos de comunicación. Efectivamente, hay un juicio todavía pendiente. No todos los juicios están cerrados. Los que estaba supervisando el fiscal especial Jack Smith sí están cerrados. Aparentemente ya no van a continuar. Pero el caso por el cual supuestamente lo van a sentenciar, si no me equivoco, creo que la fecha es 26 de noviembre. Es un caso pues muy dudoso, ¿no? El caso se refiere a este pago de dinero que supuestamente le hizo Donald Trump a una actriz de cine porno por un supuesto affair, por un supuesto encuentro que tuvo con ella. Ahora, esto pues, como les decía, ¿no? Ese juicio está pendiente y además tiene muchas cosas sospechosas. Cosas sospechosas que, por ejemplo, ¿no? Quien llevó este juicio a cabo fue el fiscal Alvin Bragg. Y que, como el mismo Donald Trump ha dicho, ¿no? ¿Por qué no abandona el caso? Todo el mundo, todos los que han investigado el caso, especialmente juristas, dicen que ahí no hay delito, que no hizo nada malo, todo fue inventado por un loco convicto con cero credibilidad. Está hablando de Michael Cohen, el que era su abogado en ese momento y el que filtró o denunció que él había pagado a esta actriz no sé cuánto dinero, 150,000 dólares, no, 20,000 dólares, no, ni recuerdo el monto, ¿no? Según él, porque Trump le había encargado eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final los detalles de su encuentro con la actriz y eso no vienen al caso porque de lo que lo están acusando en realidad a Trump es de haber falsificado documentos para hacer ver que eso no era, digamos, un gasto legal, sino un gasto de campaña, pero en realidad era un gasto legal y fue registrado como un gasto legal y por eso lo están acusando. En fin, es toda una historia que realmente no tiene asidero en base a lo que le están acusando. Es más, para los que no recuerden, en abril del 2023, como lo reportó aquí el mismo Eric Trump y varios medios de comunicación lo dijeron, el 9º Circuito Judicial de New York le otorgó a Trump $121,962 de, digamos, de cargos legales, es decir, de gastos legales, que se los debía pagar esta señora, la señora Stormy Daniels. Y esto es en adición a los casi $500,000 que ya le debía ella por otro juicio que estaba pendiente con él. Además, para los que no recuerden también, en marzo del 2023 se
supo que esta señora en enero del 2018 ya había firmado esta declaración oficial en la que dice: en las últimas semanas me han estado preguntando incontables veces que comente sobre reportes de una supuesta relación sexual que tuve con Donald Trump muchos años atrás. El hecho del asunto es que cada una de las partes de este supuesto affair negó su existencia en el año 2006, luego dice 2011, 2016, 2017 y ahora de nuevo en el 2018. No estoy negando, dice ella misma, este affair porque me pagaron dinero para que me quede callada, como ha sido reportado en los tabloides de otros países. Estoy negando este affair porque nunca ocurrió. No tengo más comentario en este asunto. Por favor, sean libres de revisar. Todavía hace propaganda a su Instagram, ¿no? Sean libres de revisar mi Instagram. Y firma ella. Es decir, ¿qué más, no? Ella misma, la que supuestamente recibió el dinero, dice que no hubo un affair. No hubo un encuentro con ella. Ahora, si le pagaron, no le pagaron el dinero, eso también está pendiente o está por verse. Muchos dudan que el dinero verdaderamente haya sido de Trump, sino más bien que quien le pagó el dinero, Michael Cohen, en realidad le pagó dinero de su propio bolsillo, posiblemente para que ella se quede callada sobre, en realidad, verdaderos affairs que ella puede haber tenido con él, con el abogado. Eso no está en juicio, pero el abogado le echó la culpa a Trump porque justo habían elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que informarse un poquito más. Ahora, volvamos a la lista que nos da el señor Maussan. A ver. Víctor, a pesar de haber tratado de destruir la democracia de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. A pesar, dice, ¿no?, que ha sido elegido Trump a pesar de haber tratado de destruir la democracia el 6 de enero del 2021. Esto también ya lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? En fin, el 6 de enero Trump no incitó una insurrección. Eso es falso. Para los que no lo recuerden, el 13 de enero del 2021 la Cámara de Representantes le hizo un impeachment o un juicio político, o impugnó, también se podría decir, a Donald Trump por supuestamente incitación a la insurrección. No a la erección, como dijo Chuck Schumer, sino a la insurrección, en relación con sus acciones antes y durante los disturbios del Capitolio del 6 de enero del 2021, ¿no? Sin embargo, para los que no recuerden también, fue absuelto en el juicio que le hicieron en el Senado, donde la votación para su condena no alcanzó la mayoría requerida de 2/3. Además, según la ley estadounidense, la incitación a disturbios o insurrecciones generalmente exige probar que el discurso que se dio tenía como objetivo incitar o producir una acción ilegal inminente y que era probable que incitara o produjera dicha acción, según el caso Brandenburg versus Ohio de la Corte Suprema. El discurso de Trump del 6 de enero incluyó frases como: es cierto, ¿no?, si no luchas como el infierno, no tendrás un país, que algunos sostienen que podrían cumplir con esa prueba, pero, sin embargo, también es cierto que Trump durante el discurso dijo a la gente que se manifestaran su inconformidad con una acción pacífica y patriótica. Dijo, hay que protestar de manera pacífica y patriota. Esa es la verdad, ¿no? Trump en realidad no incitó a la insurrección. Y si ustedes escuchan todo el discurso que dio ese día en la elipse, como se llama, del Capitolio, su discurso no le dijo a la gente vayan y destrocen el Capitolio o métanse al Capitolio. Eso en realidad fue una trampa que le extendieron los agentes federales a los simpatizantes de Trump que
cayeron en la trampa de entrar al Capitolio cuando la policía del Capitolio misma los incitó a entrar, cuando personas como Ray Epps, a quien vemos en esta imagen escondido, ¿no?, detrás del domo del Capitolio, ¿no? Este señor era el que le decía a la gente, vayan al Capitolio, ¿no? Incluso un día antes se le ve gritándole a los simpatizantes la noche anterior que estaban protestando en la calle. Les decía, mañana tenemos que ir al Capitolio y tienen que entrar al Capitolio. Hay varios videos al respecto y es más, la gente que lo estaba rodeando se dio cuenta qué cosa era este señor Ray Epps y comenzó a gritarle, Fed, Fed, Fed. Se dieron cuenta que era un infiltrado de alguna agencia federal. Y para eso les recomiendo que vayan a este video que hicimos hace tiempo. 1 hora con 50 minutos explicando qué pasó el día 6 de enero. Y ahí se van a enterar de todos los detalles y las cosas sospechosas y de todos los infiltrados que, dicho sea de paso, el señor Horowitz, que es inspector general del Departamento de Justicia, ha confirmado ya. Hace pocas semanas confirmó en una audiencia del Congreso que sí habían varios agentes del FBI allí metidos entre los manifestantes, entre los simpatizantes de Trump. Seguramente disfrazados como simpatizantes de Trump, ¿no? Y a esas personas se les ve derribando las cercas que habían puesto antes que llegaran los simpatizantes de Trump al Congreso, ¿no?, al Capitolio. Había unos letreros que decían no entrar y alguien quitó esos letreros, hicieron entrar a la gente. Ray Epps les dijo a todos, acérquense, métanse, etcétera, etcétera, ¿no? Una tremenda trampa. Bueno, continuemos porque la lista sigue. A ver, ¿qué más dice el señor Maussan? A pesar de haber manifestado su oposición a que se luche en contra del cambio climático. A ver, Trump dice que ha sido elegido a pesar de haber manifestado su oposición a que se luche en contra del cambio climático. Bueno, les aclaro esto, ¿no? Trump no se ha opuesto a la protección del medio ambiente. Es más, durante su gobierno hubo datos, y el mismo Trump lo dijo, que tanto el agua como el aire en los Estados Unidos fueron los más limpios de las últimas décadas. Lo que ha dicho Trump innumerables veces es que el cambio climático como tal es un pretexto de la burocracia globalista para quitarle dinero a los contribuyentes de impuestos. Y esto lo hacen en complicidad con los políticos corruptos de cualquier partido estadounidense que se venda por unos cuantos dólares. Lo ha dicho varias veces con respecto al acuerdo climático de París, por ejemplo, ¿no? Por eso hizo que Estados Unidos salga de ese acuerdo climático, porque decía que ese dinero que Estados Unidos pagaba era solo un robo a los contribuyentes de impuestos de los Estados Unidos y no beneficiaba en nada a los estadounidenses. Además, el cambio climático como tal tiene muchas sospechas de haber sido creado con información manipulada por científicos controlados por los mismos personajes globalistas. Si los niveles de los océanos se elevan 2 pulgadas cada 500 años, no es importante. Sin embargo, las políticas entre comillas verdes no tienen nada de beneficioso para el pueblo y solo benefician a las grandes corporaciones que tratan de vender sus productos sostenibles o sus ideas sostenibles o sus sistemas verdes, ¿no? Ahí están pues los paneles solares, ¿cómo se llama? Estos molinos de viento que supuestamente son generadores de energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué más dice? A pesar de declarar como los enemigos a los adversarios políticos y posiblemente incluso tratar de llevarlos a prisión, a pesar de todo. A ver, dice, a pesar de declarar como enemigos a los adversarios políticos y posiblemente incluso tratar de llevarlos a prisión, a pesar de todo. Bueno, esto hay que aclararlo también, ¿no? Trump lo que ha dicho es el enemigo interno. Eso es lo que ha dicho Trump.
que quien está en contra del pueblo es el enemigo interno. No ha dicho los votantes demócratas o los que voten por mis opositores políticos son los enemigos. No, eso no ha dicho. Eso es lo que los medios de comunicación dicen. Eso es lo que los políticos del Estado Profundo dicen. Trump no ha dicho eso. Trump ha dicho que el enemigo interno es posiblemente mucho más peligroso que los enemigos externos. ¿Por qué? Porque no permiten que los estadounidenses prosperen. Y se está hablando de todos los estadounidenses, no solamente republicanos, demócratas, no importa. Todos los estadounidenses no pueden prosperar porque existe ese enemigo interno que son esas personas corruptas que no permiten que el pueblo se beneficie de políticas que les convengan. De eso se trata, ¿no? A ver, ¿qué más dice acá? Donald Trump fue electo por el pueblo de los Estados Unidos. No solamente ganó el colegio electoral, como le llaman, sino también el voto popular, demostrando que esta campaña de miedo y de odio que desarrolló le funcionó. Fue elegido con votos del colegio electoral, con votos populares, ¿no? El voto popular también. Y dice que la campaña de miedo y de odio que desarrolló Donald Trump le funcionó. A ver, esta frasecita de la campaña de miedo y de odio es el cuento repetitivo de los medios de comunicación controlados por los mismos globalistas y políticos que son contratados por las mismas fuerzas oscuras que generan guerras y que han estado robando a los ciudadanos estadounidenses. Yo creo que no solamente en los últimos 4 años, sino ya varias décadas, ¿no? Especialmente con las guerras. No hay que olvidar, ¿no?, la tragedia del 11 de septiembre del 2001, la famosa, entre comillas, ley patriota, con la cual se empezó a vigilar a toda la ciudadanía estadounidense y de paso al resto del planeta. La guerra del Golfo, Irak, Afganistán. ¿Quiénes generan todo eso? ¿Y qué hizo Trump? Detuvo todas las guerras, ¿no es cierto? No generó ni una sola. Bueno, pues. A ver, ¿qué más? Finalmente se demuestra con esto que la economía, la percepción de la economía fue lo más importante. Finalmente se demuestra con esto que la percepción de la economía, dice, fue lo más importante. Y ojo, primero dijo, finalmente se demuestra que la economía fue lo más importante. Y después se corrige y dice, la percepción de la economía. Bueno, aquí también estoy en desacuerdo. No es la, entre comillas, percepción de la economía. En real, es la realidad de la economía, lo que principalmente le importa a un ciudadano. Por supuesto que no es una percepción, es una realidad. Cuando el pueblo va a comprar sus alimentos al supermercado y el aumento de precios es de 100% o más, eso no es una percepción nada más, es una realidad. Cuando vas a poner gasolina a tu automóvil y tienes que pagar 50% más, eso es una realidad. Y obvio, eso le importa al pueblo. Eso es la verdad. La inflación es el robo más grande que se le hace a un pueblo por parte de un gobierno. Dicen que es una cosa que no se puede controlar. Mentira. Ese gobierno creó la inflación a propósito. La inflación es el impuesto fantasma. La inflación es la transferencia de riqueza, el robo más grande que se le puede hacer a un país, a los ciudadanos de un país. Transfiriendo esa riqueza a no solamente los gobernantes, los bancos centrales, los que están en control de, por ejemplo, ¿no?, la moneda, de la emisión de la moneda, los que están en control de decir cuál es la tasa de interés.
esos son los que se benefician con estas políticas, ¿no? Y esa es la realidad de un pueblo, no es una percepción. Obviamente, cualquiera, no importa su raza, no importa cómo te identifiques, si tienes que pagar más por tus alimentos y tu sueldo no crece, obviamente es lo más importante. ¿Cómo sobrevives si tienes que pagar más por todas tus necesidades básicas y tu ingreso no solamente se queda igual, sino que la capacidad adquisitiva de esa moneda se reduce por la inflación? Esa es la verdad. No hay que ser un experto en economía para entender esto. Cualquier ciudadano de cualquier país se da cuenta de esto. Es el robo más grande que puede existir. Y encima, viendo que descaradamente los políticos siguen enviando dinero a otros países para guerras que al ciudadano de Estados Unidos no le importa en lo más mínimo. Mientras lo exprimen, mientras la frontera sur está abierta a todo tipo de gente sin ningún veto, sin ninguna revisión criminal, entran al país, encima les dan dinero para que se compren alimentos. En algunos estados les pagan el hospedaje en hoteles, viajes también en avión. ¿Quién puede estar a favor de todo esto? Nadie, nadie. Así que pienso yo que el reportero que ha hecho esta lista para el señor Maussan solamente ha hecho copy-paste, copiar y pegar. Es decir, vio los titulares de los medios masivos y dijo, bueno, por esto ha ganado Trump. A pesar de todo esto, ha ganado Trump. Y quizás el señor Maussan ha ido con lo mismo que su reportero le dijo, ¿no? Bueno, aquí el video continúa y... Aquí le presento la información. Presento la información, dice el señor Maussan, y su reportero en off, ¿no? Comienza a hacer de locutor y presentan la información, etcétera, etcétera. Prácticamente va con la misma lista de puntos de los medios masivos de comunicación, que en realidad son la máquina de propaganda del mismo grupo de gente que no permite que el pueblo estadounidense prospere. Y lo que el pueblo quiere es prosperar. Y si un político promete cosas que al final no cumple, obviamente el pueblo va a buscar la opción que sí cumpla sus promesas. Nada se dice de lo que hizo Trump en su primer gobierno. Sin embargo, cumplió un montón de sus promesas. Lo único que dicen los medios masivos de comunicación es que era un agente ruso que se coludió con Rusia para ganar las elecciones, lo cual fue una farsa también. Después quisieron hacerle el impeachment, el juicio político. Fue absuelto de ambos juicios políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, la gente de otros países no tiene el tiempo para informarse bien, para presentar todos los hechos, no solamente repetir los titulares de las agencias de noticias y los medios masivos de comunicación. Y el ciudadano de a pie, que tiene que vivir día a día para subsistir, para ganarse unos cuantos billetes para poder comer y poder continuar sobreviviendo al siguiente día, pues no tiene tiempo de estar escuchando las declaraciones de todos los políticos, ¿no? Pero si tienen tiempo, les recomiendo, sobre todo si saben inglés, ¿no? Esa es otra barrera también. La población de otros países
muchos no tienen acceso al conocimiento del idioma inglés, no saben el idioma inglés, entonces no pueden escuchar directamente de Trump, por ejemplo, lo que dice Trump. No pueden escuchar directamente de Biden o de Kamala Harris lo que dicen. Tienen que depender de lo que dicen los medios masivos de comunicación, de terceros. Pero si sabes inglés, te recomiendo que vayas y escuches lo que dicen todas estas personas. ¿Qué dijo Trump? Ahora que va a empezar un nuevo periodo de gobierno, te recomiendo que escuches cada uno de los discursos de Trump, de principio a fin, si sabes inglés, y te vas a dar cuenta qué es lo que está haciendo. No te guíes por lo que dicen los medios de comunicación. Y no te guíes tampoco por lo que dicen los influyentes de Internet, porque hay muchos influyentes de Internet que simplemente tratan de, digamos, generar tráfico para sus canales, para sus cuentas de redes sociales, y sobreviven de esa manera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve y lo que uno comparte en las redes sociales. Así que ya saben, ¿no? No caigan en la manipulación de los medios masivos de comunicación. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Nos comunicamos en la próxima. Será hasta entonces.